Queridos hermanos y hermanas, siempre es un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes. Y este día quiero hablarles sobre el tema: ¿estás siguiendo o admirando a Jesús? La gran necesidad en nuestra vida cristiana es tener un balance. Dios ha creado nuestro cuerpo de una manera tan perfecta que podemos equilibrarnos entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y como cristianos debemos adorar, admirar, apreciar y alabar al Señor, porque esto no tiene fin, ya que lo haremos por toda la eternidad en el cielo. Pero eso debe conducir a seguirlo. Es mucho más fácil expresar nuestro aprecio el domingo por la mañana, cuando nos reunimos para alabarle y decirle: Señor, no hay nadie como tú. Te admiramos, te apreciamos y creo que es necesario y muy bueno para nosotros. De los 10 leprosos que fueron limpiados, solo uno vino a agradecer al Señor. Y esa es una muy buena cualidad, pero no deben quedarse ahí. Hay una palabra que Jesús usaba con mucha frecuencia cuando llamaba a las personas. Esa palabra era: sígueme, sígueme, sígueme. Eso significa que literalmente debemos seguir sus pasos. Una de las quejas que Dios tenía contra los israelitas en el Antiguo Testamento, y que Jesús también repitió o citó, fue esta. Y está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. En Marcos, capítulo 7, versículo 6. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y luego dice que sus corazones fueron detrás de la avaricia, pero cuando venían a la presencia de Dios le honraban con sus labios y le decían muchas cosas maravillosas. Tenemos que tener cuidado, no encontrarnos haciendo lo mismo que ellos, porque cuando expresamos nuestro aprecio, nuestro amor por el Señor y esa gratitud por todo lo que hizo por nosotros, eso manifiesta que estamos viviendo una vida siguiéndolo a Él, así como Él quiere. Cuando Jesús vino a la tierra, vino en un cuerpo humano. Y cuando ascendió al cielo, Él envió al Espíritu Santo. Entonces la iglesia es su cuerpo. Y Él le da el mismo nombre, el cuerpo de Cristo. Así que Cristo tiene dos cuerpos. Uno físico en el cielo, como el que caminó en la tierra, y el otro somos nosotros. ¿Por qué a la iglesia se le da el nombre del cuerpo de Cristo? Porque se supone que las personas deben ver en nosotros lo que vieron en Cristo. Se supone que debemos llevar a cabo el mismo ministerio que Jesús llevó cuando estaba en su cuerpo terrenal. Por eso somos llamados el cuerpo de Cristo y debemos tomar este desafío en serio. Este es nuestro llamado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús dijo en el versículo 12: quiero mostrarte esta escritura para que entiendas las palabras que Él mismo dijo acerca de nuestro llamado. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque puedo apreciarlo y admirarlo y caminar en tinieblas. Pero si lo sigues, nunca caminarás en tinieblas. La oscuridad significa desaliento, lobreguez, una vida de murmuración, quejas, amarguras, tener un espíritu implacable y todo aquello que heredamos de Adán, todo aquel veneno del diablo. Y Jesús promete que si lo sigues, nunca caminarás en tinieblas, sino que tendrás luz en tu vida. Se supone que así debemos vivir. Y el propósito de reunirnos en la casa de Dios es recibir la palabra profética. Y la palabra profética también tiene un balance. La palabra profética nos desafía y nos anima. Necesitamos ambos. Necesitamos ánimo. Dios es nuestro Padre. Jesús nos ama. Y también necesitamos ser desafiados.
Y ambos los encontramos en las Escrituras. Y si solo recibimos ánimo, y muy a menudo las personas vienen a la iglesia y quieren ser animadas. Sí, necesitamos aliento. Necesitamos animarnos unos a otros. Pero también necesitamos el desafío de la palabra de Dios, que nos llama a los estándares más altos de Dios. Jesús dijo una vez, debes ser misericordioso, así como tu Padre Celestial es misericordioso. El estándar de Dios está por encima del ser humano. Este tiene el carácter de Dios. Por eso debemos ser misericordiosos. Y este es un ejemplo de un desafío. Ahora déjame mostrarte en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 36. Este es un estándar muy alto. Deben ser compasivos en el versículo 36, así como su Padre es compasivo. Piensa en eso. Exactamente como Dios ha sido misericordioso conmigo, repetidamente una y otra vez. Yo tengo que ser misericordioso con los demás. Jesús animó a las personas diciéndole cuánto los amaba el Padre, pero también los desafió con declaraciones como estas. A menudo los cristianos son culpables de ir solo a lugares donde hay palabras de aliento e ignoran palabras como estas. No hay absolutamente ninguna excusa. Por ejemplo, hablando de este versículo, ¿cómo puedo tener un espíritu implacable y despiadado con un solo ser humano en la faz de la tierra? Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, y la única persona que puede decir que no será misericordioso con los demás es aquella que siente que Dios no ha sido misericordioso con él, y así no hay ningún ser humano en el mundo. Así que si tomas ese desafío y te preguntas, ¿hay un ser humano en el mundo al que no has perdonado y no fuiste misericordioso con él? Pedro pecó al negar 3 veces al Señor. Y en el Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús se volteó y lo miró, y creo que no fue una mirada que decía, te dije que esto sucedería. No, fue una mirada que decía, está bien, Pedro, te perdono, sigamos adelante. Y hay muchas personas, quizás están esperando una mirada así de ti. Y aquí tú debes seguir a Jesús. Y aquí está el desafío. Jesús dice, sígueme, porque este es el camino a la vida eterna, a una vida donde no hay oscuridad. Podemos gloriarnos de que nuestros pecados han sido perdonados y aún así ser derrotados, derrotados y derrotados. Y Dios no es glorificado por nuestra vida derrotada. Entonces, quiero compartir con ustedes este asunto de seguir a Jesús en 2 áreas. Primero, en nuestra vida y en nuestro ministerio. Cuando pensamos en seguir a Jesús en nuestras vidas, comienza con el perdón de nuestros pecados. Debemos estar absolutamente seguros que la sangre de Cristo nos ha limpiado completamente. Y la palabra de Dios es clara. Y cuando venimos a la luz y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y ahí es donde comenzamos. Y no puedes avanzar hasta que estés seguro que has sido perdonado. No solo perdonado, sino declarado justo. Y estoy seguro que si Dios ha prometido que no se acordará más de tus pecados e iniquidades, significa que así será. No permitas que el diablo te acuse por el pecado que le has confesado al Señor, porque si eras ignorante de las Escrituras y recuerdas algo terrible que hiciste el año pasado o hace 10 años, y sabes que fue malo, y a veces esas cosas malas que hemos hecho, no hay forma de rectificarlo, o no hay manera siquiera de restituirlo, o pedir perdón, tal vez no sabemos dónde está esa persona a la que hemos lastimado. No debemos vivir con la culpa de eso. Si vives con la culpa de eso, será como una cadena en tus pies y nunca podrás avanzar en tu vida cristiana. Entonces debes ser libre de esa culpa. Eso es muy importante. Cuando glorificamos la culpa, estamos deshonrando la sangre de Cristo. Ahora, si no has confesado tu pecado y no te arrepientes por lo que hiciste, entonces te sentirás culpable.
Pero si ya te arrepentiste, quiero animarte a creer que la sangre de Jesús te ha limpiado. Y el Señor dice en Hebreos capítulo 8, verso 12, que no me acordaré más de tus pecados. Ese es nuestro fundamento. Ahora tenemos que escuchar esa palabra de Jesús. Sígueme. Sígueme. Jesús no solo es nuestro Salvador. Hay un nombre de Cristo que no es tan conocido entre muchos cristianos. Está en el libro de Hebreos. Y lamentablemente el libro de Hebreos no es un libro muy popular entre muchos cristianos. Y este es un libro muy importante, ya que muestra la humanidad de Cristo más que en cualquier otro libro. Necesitamos ver a Jesucristo como Dios. La deidad de Cristo es fundamental, pero también necesitamos ver su humanidad. Si veo solo su deidad y no veo su humanidad, mi vida cristiana estará incompleta. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 20, dice que Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Habías escuchado esa palabra antes? Precursor, alguien que corre delante de nosotros. Y esa es la carrera que debemos correr. Ahora quiero mostrarles otro verso en Hebreos capítulo 12. Y dice en el versículo 1, en la última parte de este verso, Hebreos capítulo 12, verso 1. Y corramos con paciencia en la última parte de este verso, la carrera que tenemos por delante. Y en el versículo 2 luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que corramos esta carrera mirando a Jesús, por donde Él entró. En cada situación fue tentado como nosotros. Podemos ver sus pasos donde venció la tentación. Esa es la carrera que debemos correr. Eso es lo que significa seguirlo. No se trata de decir, wow, qué maravillosa vida vivió en la tierra. Porque la Biblia nos desafía a ver sus pasos, para caminar de la misma manera que Él caminó, y así perdonar como Él perdonó, etc. Y esto también nos animará a nosotros, porque la Biblia también dice en Hebreos capítulo 4, en el verso 15, Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y ahora escuchen esto. Y esto revolucionó mi vida hace 38 años. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No fue tentado de una manera diferente. Tampoco utilizó recursos para vencer la tentación que usted y yo no tenemos. Porque Él tenía el mismo espíritu que nos ofrece a nosotros. Por eso podemos seguirlo en la forma en que vivió. De lo contrario sería imposible. Quiero decir, si Jesús vivió en la tierra como Dios, entonces, ¿cómo yo podría seguirlo? Es como si viniera un ángel con las alas extendidas volando y me dijera, vuela a través del río y sígueme. Yo le diría, no puedo, porque hay una fuerza que me tira hacia abajo. Pero si te deshaces de tus alas y tienes un cuerpo como el mío, ahí sí, dime, sígueme. Es muy importante entender que Jesús se volvió así como nosotros. Y sabes que por muchos años en lo profundo de mi mente, siempre estaba pensando que no pudo haber sido como nosotros. Quiero decir que como somos criaturas tan pecaminosas, pero Él fue tentado así como nosotros. Enfrentó la tentación exactamente como nosotros. Y una de las ilustraciones que vino a mi mente es esta. Hay muchas personas pobres que viven en los barrios marginales de la India, que tienen muy poco dinero. Trabajan cargando ladrillos o haciendo todo tipo de trabajos ocasionales y a veces no logran trabajar todos los días y sus ingresos podrían ser tal vez $1, $2, $3 al día y digamos unos $100 al mes. Y es muy difícil vivir en las ciudades con esa cantidad de dinero. Ahora, supongamos que un hombre rico de un país rico llega allí y dijera, quiero enseñarle a la gente a vivir con $100 al mes. Y él es un hombre millonario y no quiere usar su tarjeta de crédito cuando venga aquí. Entonces, él vivirá como ustedes, trabajará como ustedes, se ganará la vida como ustedes, les enseñará a vivir dentro de esa cantidad de dinero y a vivir dentro de ese presupuesto, etc.
Él es un hombre millonario, claro que sí, pero se niega a usar su tarjeta de crédito mientras está aquí y solo trabaja como cualquier otra persona y le enseña a la gente a vivir dentro de ese ingreso. Y este es un ejemplo que el Señor me dio de cómo Él vino del cielo a la tierra. Él tenía una tarjeta de crédito celestial que podía usarla en cualquier momento, pero no lo hizo. Soy un hombre. ¿Cómo podía pedirme que lo siguiera si Él no era exactamente como yo? Enfatizo esto porque en el fondo de nuestras mentes hay algo que nos dice no puedes seguirlo o que Él no fue como nosotros. Y por eso quiero que sepan que Él fue como nosotros. Fue tentado exactamente como nosotros. Y nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que Él tenía. Y eso para mí es algo emocionante. Saber que el mismo Espíritu de Dios que mora en mí es el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, que le ayudó a vivir en la tierra una vida pura y vencedora. Tenemos que tener fe en eso, así como tenemos fe que su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso Él mandó su Espíritu para que podamos seguir sus pasos, sea cual sea la situación que podamos enfrentar. Él no enfrentó todas nuestras circunstancias, pero fue tentado en todos los puntos, así como nosotros. Y podemos responder en los tiempos de la tentación exactamente como Él lo hizo. Recuerdo hace unos 15 años cuando algunas personas religiosas en la India me llevaron a una corte, porque ya saben, expuse sus doctrinas erróneas y me demandaron por difamación. Y nunca había estado en un tribunal en mis 59 años de vida. Nunca necesité de un abogado y era una experiencia nueva para mí. Y naturalmente tenía un poco de miedo. Entonces enfrenté una nueva experiencia. Fue como ser arrojado a una piscina y no poder nadar. Y cuando entré a esa corte ese día, el Señor me dijo a mí, no tengas miedo. Así como se lo dije a los discípulos. Él me dijo que también la gente religiosa lo llevó a la corte. Así que sigue mis pasos en esa corte. Eso me animó. Seguir los pasos de Jesús en una corte. Y vi que esos pasos eran de fe y amor. Fe en un Dios soberano que hará que todo funcione para mi bien. Él es soberano y tiene el control. Y Él a veces permite estas cosas malas para hacerme un cristiano fuerte. Y esa es la fe. Y el segundo paso de Jesús, que es el amor, que debo amar a los que me acusan, o los que me odian, y los que me llevan a juicio, y los que estaban en mi contra. Y le pedí a Dios que me diera de su gracia por medio del Espíritu Santo. Y así enfrenté eso en esos años. Y fue una tremenda experiencia. Fue un honor que Dios me dio mientras estaba allí, cuando estaba con esos criminales. Y pensé en el versículo que dice que Jesús fue contado con los criminales. Queridos hermanos y hermanas, si se toman en serio esto de seguir los pasos de Jesús, descubrirás que tendrás experiencias increíbles que otros cristianos nunca han tenido. Dios podrá darles un ministerio que no surge del estudio de la Biblia, sino de su propia vida y experiencia. Esa es la forma en que Dios quiere que sirvamos a los demás. Así que tomemos este asunto muy en serio, porque dice aquí en Hebreos capítulo 4, 16, porque Jesús fue tentado y no cometió pecado. Y en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, por lo tanto, ¿qué? Recuerda que por lo tanto se remonta al versículo anterior, que Jesús fue tentado como nosotros y no pecó. ¿Será eso una simple declaración en la cual debemos continuar leyendo? Por lo tanto, hay una consecuencia de eso. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para primeramente alcanzar misericordia. Y Jesús nunca necesitó eso, porque Él nunca pecó. Y luego encontrar la misma gracia que Jesús encontró para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Y en relación con el versículo anterior, nuestro tiempo de necesidad es cuando somos tentados, alguna circunstancia o alguna situación en la cual sentimos que es demasiado para nosotros, no es demasiado para nosotros. Podemos seguir los pasos de Jesús. Él nos dará el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, este es un gran verso. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Aquí dice, en medio del verso, solo mira lo que dice. Pero fiel es Dios.
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Debemos de creer esto, hermanos y hermanas. Nunca digas en ninguna circunstancia, oh, esto es demasiado para mí. Porque con tu actitud estarás diciendo de que Dios es infiel. O que particularmente en ese momento el diablo tiene el control del mundo. Y no es así, porque Dios está sentado en el trono. Y Él no abandonará a los suyos. Nunca, nunca, nunca. Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y sabes que ese fue uno de mis grandes problemas en la primera parte de mi vida cristiana. Y estaba muy preocupado frecuentemente. Y te diré que después de muchos años esto ha desaparecido de mi vida. Por medio de la fe en la palabra de Dios. Cada vez que Jesús fue tentado, nunca discutió con el diablo. Nunca discutió sobre eventos o circunstancias. Eva cometió ese error de entrar en una discusión con Satanás. Y Jesús solo le citó la palabra de Dios. Cuando Dios citó la palabra de Dios, el diablo se fue. Si el diablo venía con otra tentación, Jesús le declaraba la palabra. Y el diablo se iba. Jesús nunca estuvo desanimado. Nunca estuvo de mal humor. Y esto a mí me desafió. Nunca estuvo preocupado, ansioso o tenso por nada. Tal vez algún momento estuvo preocupado, pero nunca estuvo ansioso. Porque en esto hay una gran diferencia. Quiero decir que si amas a las personas, te preocupas por ellas. Pero no debes estar ansioso como si Dios nos hubiera abandonado. O como si Él hubiera renunciado al control de este universo. Y yo le he dicho al Señor, quiero caminar detrás de ti. Quiero aprender a seguir tus pasos. Tú me dijiste, síganme. ¿Será posible que pueda seguirte en una vida donde no me desanime, ni esté de mal humor, sin importar el comportamiento de las demás personas? Y la respuesta es sí. Y esto es de acuerdo a tu fe. Dios puede ayudarte, hermano y hermana, a vivir de esta manera. Tenemos una cita de la palabra de Dios que es importante. Incluso Jesús no venció a Satanás sin citar la palabra de Dios. El hombre no solo vivirá de comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, cuando vienen a nuestras vidas circunstancias difíciles o algo inesperado, preguntémonos, ¿cómo podemos seguir a Jesús aquí? ¿Acaso Jesús entró en pánico cuando miró la tormenta en el mar? ¿O cuando los soldados vinieron a capturarlo? Nunca. Él dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Bueno, yo soy. Tómenme. Y yo digo, Señor, dame de eso. Cuando se paró delante de Pilato, cuando Pilato lo amenazaba diciéndole, ¿no ves que tengo poder para crucificarte? Pero Jesús estaba tranquilo y en voz baja le dijo, tú no tienes poder sobre mí excepto el que mi Padre te da. Es maravilloso vivir en la tierra de esta manera. Y aunque estemos rodeados de personas malvadas que quieran hacernos daño o nos asusten, no tienen poder sobre nosotros. Así que he aprendido a citar la palabra de Dios para asegurarme en los momentos de presiones o desánimos cómo debo seguir a Jesús. Debemos decir que Dios está en el trono. Eso siempre es cierto. Él dirige el universo y Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todos mis pecados han sido perdonados. Han sido lavados a través de la sangre de Cristo. Eso también es cierto. El diablo fue derrotado hace 2000 años atrás y Cristo regresará por mí. Entonces, todas las cosas importantes están bien. Entonces, todos los otros problemas pequeños que tenemos aquí y allá no importan. Esto me ha ayudado a mí para superar el desánimo, porque a través de las verdades de la palabra de Dios podemos seguirlo. Así que no dejes de seguirlo. Aunque el diablo alguna vez te diga que no puedes seguir a Jesús, o que es imposible para ti en este mundo malvado ser un vencedor, o que puedes ser libre de la ira, del desánimo y la ansiedad. Podemos estar fallando en todas estas áreas. Pero quiero invitarte a que pongas tu mente en la cima de la montaña. Puede llevarnos tiempo llegar a la cima de la montaña, pero vamos a llegar. Así que veo que seguir a Jesús es como escalar una montaña. Jesús ya subió a la cima de esa montaña. Él mientras escalaba fue tentado, pero nunca pecó. Y llegó hasta la cima. Y a través de los siglos, hombres fieles han seguido sus pasos. Hombres fieles como el apóstol Pablo. Él pudo pararse delante de los demás y decir, síganme, así como yo sigo a Cristo. Él, cuando no había llegado a la cima, dijo, aún no lo he alcanzado, no soy perfecto.
y dijo, yo sigo adelante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para ser exactamente como Jesús. Ese es nuestro llamado. Y él siguió y siguió las huellas de Jesús en la ladera de esa montaña, y caminó hasta llegar a ser un vencedor. Y cuando miraba hacia abajo que venían detrás de él, él decía, síganme, como yo sigo a Jesús. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Síganme como yo sigo a Cristo. Y sabían que cada uno de nosotros, que ya tenemos un tiempo de ser cristianos, deberíamos poder decirle a los que vienen comenzando en este camino en Cristo, a los que vienen un poco más abajo de la ladera de la montaña, deberíamos voltearnos a ellos y decirles, síganme, así como estoy siguiendo a Pablo y como estoy siguiendo a Cristo. Delante de nosotros hay pasos de hombres piadosos que han vencido. Nunca debemos desanimarnos y pensar que no podemos seguir sus pasos, porque sí podemos. Jesús fue tentado como nosotros y Él venció. La mayoría de cristianos están satisfechos con el perdón de sus pecados. Ellos dicen, bueno, voy al cielo, eso es todo. Pero yo no quiero que eso sea todo en mi vida. Porque cuando llegue al cielo, gracias a ese tremendo amor que Jesús tiene por mí y el tremendo precio que pagó en la cruz por mis pecados, no quiero verme que viví una vida egoísta y egocéntrica durante estuve aquí en esta tierra. No. Quiero que me pueda mirar y decir, bien hecho, fiel servidor. Y lo mismo es para cada uno de ustedes. Nuestra vida debe ser una expresión de gratitud, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y así es como comencé mi vida cristiana cuando tenía 19 años. Hace 55 años cuando entregué mi vida a Jesús. No entregué mi vida a Cristo solo para ir al cielo. No, no entregaré mi vida a Cristo para escapar del infierno. Y seré honesto, yo entregué mi vida a Jesús porque miré cuánto Él me amaba. Él se entregó por mí completamente. Él no dudó en hacerlo. Él no se limitó a sí mismo. Y así como Él se entregó, yo me quiero entregar a Él. Quiero hacerlo completo y totalmente. Y quiero agradarlo con mi vida, por ese amor que manifestó hacia mí. Y recuerdo que hace unos años, hace unos 20 o 21 años, yo iba conduciendo mi motocicleta en la India, en Bangalore. Y cuando iba cruzando la vía del tren, el hombre que estaba bajando la barra en el momento que el tren está pasando, el hombre por error bajó la barra en el momento justo cuando yo estaba pasando. Me derribó y caí inconscientemente en las vías del tren. Y alguien me recogió antes que llegara el tren. Y no sé cuánto tiempo estuve ahí, aún todavía no lo recuerdo. Y luego que me paré y pasó todo eso, yo le dije al Señor, no he terminado de decirte gracias por morir por mí en la cruz. Dame más años para servirte. Quiero darte las gracias un poco más. Y Dios me ha dado 21 años más. Mi servicio al Señor no es una carga. No es ningún inconveniente servir al Señor. En todo momento yo estoy feliz de servirle, porque no importa todo lo que haga. Nunca podré terminar de decirle gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Y espero que ustedes, queridos hermanos y hermanas, estén buscando vivir vidas piadosas en cualquier cosa que estén haciendo. Por ejemplo, cuando tengas que perdonar a alguien, espero que no te resulte difícil, no importando el mal que hayan hecho contra ti. Hazlo como para el Señor. Tampoco esperes que la gente te agradezca por el servicio que haces por Él. Recuerdo que el Señor una vez me habló acerca de esto. Una vez había un joven hermano que venía a la iglesia y cuando creció consiguió un buen trabajo y luego se fue a otro lugar y nunca supimos nada de él. Y yo estaba pensando, qué persona tan desagradecida. Después de todo lo que hicimos por él, que ni siquiera nos envió una nota de agradecimiento. Y el Señor me dijo, tú tienes la culpa. Y yo le dije, mía, Señor, pero ¿yo qué hice? Y él me dijo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste.
Así que no esperes gratitud de Él. Espéralas de mí. Y aprendí que si ayudo a otros, ya sea en el ministerio de la palabra, una ayuda práctica o de cualquier otra manera, no debo esperar gratitud de ellos. Debo hacerlo como para el Señor. Incluso si es el más pequeño de los santos de Dios, debo hacerlo como para Él, porque todo lo que hacemos es un acto de gratitud al Señor, porque Él hizo tanto por mí, ya que por mucho que haga por ti no será suficiente por todo lo que has hecho por mí. Ten esa actitud, mi hermano, de querer seguir realmente los pasos de Jesús, y tendrás una entrada gloriosa en el reino de Dios. Una entrada abundante como lo dice la Biblia. Ahora, quiero decirles algo acerca del ministerio. Debemos seguir a Cristo en nuestras vidas y también en nuestro ministerio. Todos tenemos un ministerio. El cuerpo de Cristo significa que cada uno de nosotros nace de nuevo, que somos parte del cuerpo de Cristo y hay algo que tenemos que hacer, así como un cuerpo humano. En el cuerpo humano no hay ninguna parte que no tenga una función. Cada parte del cuerpo tiene una función. A menudo tomo el ejemplo de las uñas. Algunas personas dicen que ni siquiera son el dedo meñique. No soy el corazón, el hígado, el riñón o alguna parte importante del cuerpo. Pero cuando tienes picazón, ese miembro despreciado es el que viene a ayudarte, ya que el corazón, el hígado y el riñón no pueden ayudarte. Así que nunca digas que solo eres un miembro pequeño, porque eres un miembro útil. ¿Y sabes cuál es ese ministerio de rascarle la espalda a las personas? Se llama el ministerio de animar a la gente. ¿Hay alguien que pueda hacer eso? ¿Hay alguien que pueda decirle a las personas, Dios está en el trono, no renuncies, Él puede ayudarte? Con 2 frases lo animas. Cuando hablas con alguien por celular, la mayoría de las personas solo pasan chismeando. En lugar de eso, ¿por qué no usas unas palabras de aliento? O enviar unas palabras de aliento por correo electrónico. Dale a las personas palabras de aliento, para que rasquen a las personas en algún lugar. Y este es un ministerio que todos podemos hacer. Y para hacerlo no necesitas ser un erudito o un maestro bíblico. Todos podemos cumplir con este ministerio de alentar a los demás. Eso es seguir los pasos de Jesús. Poder decirle algo bueno a las personas. A veces se nos es difícil decirle algo bueno a las personas, porque pensamos que se pueden envanecer o algo por el estilo. ¿Recuerdas una vez cuando Jesús vino donde estaba un militar romano? Ese hombre era un militar y tal vez había matado a muchas personas. Y este hombre tenía un sirviente que estaba enfermo. Y él vino a Jesús y dijo que solamente tenía que enviar la palabra y el muchacho sería sanado. ¿Y sabes lo que Jesús le dijo? Él se dio vuelta y le dijo a las personas, nunca he visto tanta fe como la de este hombre en todo Israel. ¿Pueden imaginarse lo que significó eso para ese hombre? Alguno de nosotros le hubiera dicho, Señor, no digas eso. Este hombre es un militar, es un inconverso, es un asesino. Pero Jesús no se detendría por todo eso, porque Él apreció la fe de ese hombre. Él miró a un inconverso, a Natanael, que venía hacia Él un día. Felipe trajo a Natanael, y Felipe dijo, hemos visto al Mesías. Y Natanael le preguntó si algo bueno podría salir de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Esa era su actitud hacia Jesús. Y cuando Jesús vio a Natanael, se le acercó y dijo, he aquí un hombre en el cual no hay engaño. Imagínenlo diciendo esas palabras. Él no se había convertido, pero fue absolutamente honesto. Y así hay otros casos donde Jesús apreció a la gente, donde Él expresaba su aprecio. Y eso es lo más fácil que podemos hacer para apreciar a alguien. Para seguir los pasos de Jesús, aquí también. Esto es lo que significa seguirlo. No solo cantarle alabanzas y darle gracias al Señor el domingo por la mañana, pero debemos seguirlo. Y sabes que en el ministerio de Cristo, Él anduvo haciendo muchas cosas buenas. Y dice en Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice que Jesús de Nazaret anduvo haciendo el bien.
Y ese es un gran ministerio que todos podemos cumplir. Está en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo el bien. Cuando somos ungidos con el Espíritu Santo y su poder, lo más importante que haremos es andar haciendo el bien. Eso lo hizo Jesús, porque Dios estaba con él. Y Dios está con una persona que anda haciendo el bien. Y en este versículo hay muchas cosas que aprender. Lo que hace la unción del Espíritu Santo y lo que puede hacer Dios cuando un hombre está con él y que anda haciendo el bien. Él sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos e hizo tantas cosas buenas. Pero ese era un aspecto del ministerio de Jesús. Pero hay otro aspecto, que es donde entrenó a 12 discípulos. Él los entrenó, uno se apartó, pero entonces quedaron 11, a quienes entrenó y preparó para edificar la iglesia. Jesús vino a la tierra no solo para hacer el bien, sino para edificar la iglesia, para mostrarle a la gente ser discípulos. Pero si solo hacemos una parte del ministerio de Jesús, que es hacer el bien, y sabes que todos los cristianos han sido conocidos en todo el mundo por ese ministerio, por los mejores orfanatos, hogares de leprosos, la atención a los pacientes con SIDA, en los países del tercer mundo, todos hechos por cristianos. Yo sé eso porque vivo en la India. Las mejores escuelas y hospitales a través de los años siempre han sido por los cristianos. También este ministerio de hacer el bien lo han practicado los misioneros. Ellos han venido a la India a través de los años. Y ese es un aspecto del ministerio de Jesús que incluso el mundo puede apreciar. Y hay personas que hacen eso. También la Madre Teresa hizo un trabajo excepcional, cuidando a los pobres en las calles de Calcuta, en la India. Ella obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Pero este es un aspecto del ministerio de Jesús que el mundo puede apreciar. Y eso es necesario. Pero hay otro lado del ministerio de Jesús. Y eso es llevar a las personas a la piedad, a la santidad, a convertirse en discípulos de Jesús. Eso no se aprecia mucho. Y si haces esa parte del ministerio de Jesús, no obtendrás un premio Nobel. Mira lo que dice en Mateo capítulo 10, en el verso 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Lee estas palabras: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Pero qué ministerio es ese? ¿Porque diriges un orfanato o cuidas a los leprosos? ¿Por eso serás odiado por todos? Nadie odia a alguien que cuida a los huérfanos o a las viudas pobres, o a los enfermos o a los discapacitados mentales. Ese es un gran ministerio. No serán odiados por eso. Pero hay otro aspecto al seguir a Jesús en su ministerio, que puede llevarte a que la gente te odie. Y continúa diciendo en el versículo 23, y cuando os persigan, no persigan a las personas que cuidan a los huérfanos o a las personas que están enfermas. ¿Por qué los persiguen? Y sigue diciendo en el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y luego dice en el versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y ahora escucha esto que está en la mitad del verso. Si al padre de familia llamaron Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Hay un ministerio de Jesús que terminaría en ser llamado príncipe de los demonios? Y si hicieron eso con el jefe de la casa, ¿cuánto más lo harán con los de su casa? ¿Alguna vez han sido difamados por seguir a Jesús? Ese es un aspecto de este ministerio. Cuando defendemos la verdad y nos oponemos a la injusticia. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12. Y también todos. Esta es una palabra muy importante. Esta es una palabra de Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No vas a ser perseguido si solo te concentras en ese ministerio de seguir a Jesús, el de hacer el bien o ayudar a los pobres y lavar los pies de la gente. Pero si vas a vivir una vida piadosa y te enfrentarás a la injusticia de este mundo, tú vas a ser perseguido de una forma u otra.
Recuerdo los años en que trabajaba en la Marina de la India. Habían cosas que mis oficiales superiores me pedían que hiciera a ellos, y ellos sabían que estaban equivocados. Y yo me ponía de pie y decía, Señor, soy cristiano. Solo tenía 23 años. Era un joven oficial de la naval, ansioso por seguir adelante en mi profesión. Y sabía que si me oponía a este oficial tendría muchos problemas y escribiría malos informes acerca de mí. Entonces tomé la decisión de seguir a Jesús en esta área y decidí no violar mi conciencia o hacer algo en contra de mi conciencia solo para complacer a este hombre o buscar complacer a Dios. Y esas son situaciones que puedes enfrentar en tu lugar de trabajo o en alguna situación de tu vida en la que tienes que elegir entre complacer a los hombres o complacer a Dios. Entonces yo le dije, Señor, disculpe, yo soy cristiano. Eso está en contra de mi conciencia y no puedo hacerlo. Él sabía que no podía obligarme porque estaba haciendo algo mal. Pero en el informe confidencial del curso anual escribiría algo negativo sobre mí para que no obtuviera mi promoción. Así que entendí que si quiero seguir a Jesús, tengo que olvidarme de la promoción, porque debo agradar al Señor y Él se encargará de cualquier promoción que deba obtener. Ahora, ese no es el tipo de persecuciones que tuvieron nuestros hermanos y hermanas en los primeros 3 siglos. Porque recuerden que los seguidores de Jesús que siguieron sus pasos durante 300 años desde el día de Pentecostés, fueron lanzados a los leones, fueron quemados en la hoguera, fueron crucificados, asesinados. Todos los apóstoles, menos Juan, ellos fueron asesinados. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. ¿Y nosotros realmente estamos siguiendo los pasos de Jesús? ¿O eres tan cuidadoso de evitar cualquier cosa que nos haga impopulares? Cuando defiendes el estándar del Señor, mi hermano y hermana, no serás popular en este mundo. El mundo no es diferente de lo que era hace 2000 años. Crucificaron a Jesús porque no lo querían. Y si viniera a la tierra hoy, lo volverían a matar. Aunque mucha gente dice que lo admiran. ¿Por qué la gente crucificó a Jesús? No porque lavó los pies a las personas o abrió los ojos de los ciegos, porque se opuso al pecado y expuso la corrupción por la religión tradicional y el sistema religioso. Porque se opuso a las personas que ganaban dinero en el nombre de Dios cuando hacían esto en el templo. Y Él los persiguió. Sacó un látigo y los persiguió. Y hoy se opone a los predicadores que ganan dinero con la gente pobre de la iglesia. Y por eso Él no era popular. No. Él se opone al evangelio corrupto que no está guiando a las personas al arrepentimiento para que sean libres del pecado, pero solo le predican a la gente cómo ser saludables y ricos. Incluso no serás popular entre los cristianos si predicas el camino de la cruz o la forma en que Jesús caminó. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz todos los días y sígame. Eso significa morir a mí mismo todos los días y sígueme. Y ese no es un mensaje popular. Ahora vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y este es uno de los capítulos más asombrosos de la Biblia. Si quieres saber cómo reducir una iglesia grande a una pequeña, aquí está en Juan capítulo 6. En el buen sentido. Juan capítulo 6, versículo 2. Una gran multitud estaba siguiendo a Cristo. Así Él comenzó. Una gran multitud de personas estaban siguiendo los pasos de Jesús. Y así comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 2. Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y esto lo hizo popular de tal manera que lo querían hacer rey. En el verso 15, Jesús percibió que lo querían hacer rey. Él era muy popular. Era un predicador muy popular. Querían apoderarse de él y hacerle rey. Y él volvió a retirarse al monte él solo. Y luego, cuando llegas al final de este capítulo, aquí dice en el versículo 66, en el mismo capítulo, Juan capítulo 6, versículo 66, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. Y en el verso 67, solo quedaron 12.
Por eso les digo que Juan capítulo 6 es un gran capítulo. Una gran multitud se redujo a 12. ¿Por qué Jesús predicaría de una manera que reduciría los números? Porque dijo que el camino de la vida es angosto y son pocos los que lo encuentran. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días las personas tendrán comezón de oír y les gustará tener predicadores que los consuelen, que les cuenten historias y no que les prediquen la palabra de Dios con todo su poder. Ellos quieren que los entretengan y que usen métodos psicológicos para consolarlos, y así habrá multitudes. Pero si predican la cruz, que es lo que Jesús predicó aquí, mira lo que dice en el versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ese fue el mensaje con el que se ofendieron. Tienes que comer mi carne y beber mi sangre, si quieres tener vida en ti mismo. No está hablando de una carne y sangre física. Él está hablando de elegir el camino de la cruz. La carne y la sangre hablan de la muerte en la cruz. Tienes que escoger este camino de muerte para obtener vida. Este es el mensaje que redujo esa gran multitud a 12. Y descubriremos en el día final que el camino de la vida realmente era el angosto y que muy pocos lo encontraron. Y también descubriremos que hubieron muy pocos predicadores en el cristianismo que predicaron la verdad fielmente, porque no les importaban los números, no les importaban las ofrendas, no les importó el dinero. Ellos proclaman la verdad de Dios. Yo quiero estar en una iglesia donde se proclame la verdad de Dios. No me importan los números. Y ese es el principio que hemos seguido en la India durante 40 años. Y hemos plantado alrededor de 40 o 50 iglesias en la India, en diferentes lugares y pueblos. Y nunca nos han importado los números. Y siempre hemos visto que los números han disminuido. Y he visto también otra cosa, que la gente rica es la que se ofende y se va primero. Y por eso es que Dios ha elegido a los pobres del mundo, para que sean ricos en fe. Esto es lo que dice Santiago capítulo 2. Y eso lo hemos visto en la India. Pero Dios no está construyendo un club de personas ricas. Está construyendo el cuerpo de Jesucristo. Personas que quieren seguir los pasos de Jesús, cualquiera que sea el precio. Que quieren ser llenos del Espíritu Santo y manifestar a Cristo en su vida. Y en esta vida, vayan por ese camino. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Y renovemos nuestra dedicación hacia Él. Nunca le demos la espalda a lo que Él nos dio cuando murió en la cruz. Y aunque dediquemos toda nuestra vida, será una ofrenda muy pequeña. Arrepintámonos de todo lo que hicimos en nuestros días pasados, por la pereza, la ingratitud. Dile, Señor, quiero darte mi vida entera. Dile, quiero ser un miembro útil en este cuerpo, que hoy estamos reunidos aquí. No solo quiero ser un asistente en esta reunión, quiero ser un miembro efectivo del cuerpo de Cristo en este lugar. Quiero trabajar contigo y con mis hermanos en esta iglesia para construir un testimonio puro para tu nombre. Ayúdame, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Ayúdame a seguir adelante. Que este sea un nuevo comienzo y que pueda ir por este camino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.